sabe, en conocerle más y más cada día, ¿ok? Bueno, todavía no. Tenemos que deleitarnos en conocerle más y más cada día. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que Él se deleita también con cada uno de nosotros, y sobre todo cuando nos reunimos. Leámoslo en Sofonías, a ver. Encontrarlo en Sofonías, a ver, es un libro que está un poco escondido. El último capítulo, creo que es el 5. A ver, a mí se me ha escondido Sofonías. El capítulo 3, el verso 17, que es lo que dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que Él está en medio de ti. Él es poderoso. El poderoso está entre nosotros hoy día. ¿Y qué más dice? Él salvará. Es un día de salvación y también se gozará. ¿Dónde se va a gozar? ¿En los cielos? También se goza en los cielos, pero Él se goza de estar aquí con nosotros. Él se gozará sobre ti con alegría. ¿Y qué más? Dice, y Él callará de amor y se regocijará sobre ti también con cánticos. Ustedes saben que cuando cantamos al Señor, Él también canta con nosotros. Y no solo Él, también canta ¿quiénes? Los millones y millones de... toda la creación celestial, ¿no? Se une a una sola voz. Por eso es bueno alabar al Señor. Bueno, inmediatamente entraremos al tema que estamos viendo. ¿Recuerdan? Desde el mes pasado estábamos viendo la ciudadanía, que tenemos dos ciudadanías, la terrenal y la celestial. Acuérdense siempre de este versículo de la moneda, cuando a Jesús le dieron la moneda y le preguntaron, ¿no?, si era legítimo pagar el tributo. Y Jesús le dijo, dame una moneda, a ver, ¿no? Y ¿recuerdan lo que él respondió? Eso es nuestro principio, que tenemos que hacer las cosas terrenales aquí en esta vida, estudiar, trabajar, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Todo lo que hay que hacer, barrer tu casa, lavar tu ropa, todas esas cosas tenemos que hacer los que estamos en este planeta Tierra, los coterráneos. Pero también a la vez tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Eso es darle al César, a este mundo. Ojo, y este mundo hemos dicho que es exigente, porque ¿quién es el dueño de este mundo? El César de este mundo. Se llama Lucifer, Satanás. Y ese vamos a verlo por qué se constituyó él en el dueño de este mundo. Y entonces él exige, pues, ¿no? Él nos cobra tributo, derecho por vivir acá. ¿Dónde está también en Job? Lo podemos ver. Cuando el mismo diablo le dice al Señor, a Dios, le dice, se enfrenta con él y le dice, prácticamente como haciéndole recordar que él tiene derecho sobre este planeta, ¿no? Sobre este mundo. En Job, el capítulo 1, el capítulo 2, el verso 4. Él es muy, como digo, sinvergüenza, por decirlo, ¿no? Muy suspicaz. ¿Y qué le responde? Dice Satanás, le dijo a Jehová, miren. El mismo diablo le responde al Señor, a Dios. Le dice, piel por piel, y todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y le faltó añadir, de poner ahí, y yo se lo voy a cobrar, ¿no? Esa es versión Alfredo Padilla. Bueno, entonces, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
tenemos que pagar y tenemos que esforzarnos por vivir aquí en la tierra. Nadie vive gratis, ¿ok? Nadie tiene las cosas así como caídas del cielo, ¿o no? Si no, no estarían estudiando ustedes, ¿no? No estarían viendo proyectos también de trabajo y esas cosas. Y los padres de familia también, con mayor razón. Entonces es un trabajo que tenemos todos aquí en la tierra, pero luego también tenemos al César lo que es del César, pero ¿cuál es la otra parte? También tenemos que darle a Dios lo que le pertenece a Él. ¿Y qué cosa es lo que le pertenece a Dios? Nuestra vida en primer lugar, ¿sí o no? ¿Tu vida es de Dios o es tuya? Ajá, porque si tu vida es tuya, ahí sí estás en problemas. Mejor es que Dios administre tu vida, ¿están de acuerdo? Claro, porque Él es un buen administrador. Podemos ver en Génesis, el capítulo 28, lo que Jacob le hizo una promesa a Dios, ¿no? Cuando Jacob escapó de su hermano Esaú, que quería matarlo porque le robó la primogenitura, y entonces huyó, pero huyó con lo que tenía puesto. Y entonces huyendo en el camino, paró y descansó, y ahí se le apareció el Señor, se le apareció Jehová, y le hizo una promesa. Miren el 28:15, le dice una promesa al Señor, que es para nosotros también. Miren, dice: he aquí, yo estoy contigo, ¿ve? Y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es la promesa de Dios para con cada uno de nosotros. Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar hasta que Él termine la obra, el trabajo que está haciendo en nuestra vida. ¿Ok? ¿Cuánto demorará? 70, 80, 90 años. Mientras más tú te cedas a Él, menos tiempo va a ocupar Él en formarte. Eso se llama destino. ¿Se acuerdan que estudiamos nosotros el DPD? Diseño, propósito y destino. Ese es un verso que nos marca el destino. Dice que Él está a cargo de nuestro futuro. No te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer contigo. A ver, repitan conmigo. El Señor sabe lo que va a hacer conmigo. Sus planes son mejor que los míos. Por eso yo confío en Él. Entonces le hace esa promesa a Jacob, ¿no? Yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y en el 28:20, Jacob le responde entonces, le hace una promesa al Señor, ¿no? Señor, me vas a bendecir, me vas a hacer todas estas cosas. Y Jacob le responde, e hizo Jacob un voto, una promesa, diciendo: si fuere Dios conmigo, me guardaré en este viaje, y me guardaré, y me cuidaré, ¿no? Me guardaré en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si yo volviere en paz a casa de mi padre, Jehová entonces será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. ¿Ven? ¿Qué le va a dar Jacob a Dios? ¿De qué? ¿De dinero? No está hablando de dinero, está hablando de toda su vida, de todo lo que tú me dieres, dice, ¿no? Me vas a dar mi casa, me vas a dar ropa, comida, entonces me vas a cuidar. El nombre de nuestro Dios se llama Jehová Jireh, que significa Él es tu proveedor. Que dice Salmo 23, el verso 1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces Él va a cuidar de nosotros, ¿ven? Mientras Él sea mi Señor, pues. Tengo que hacer las cosas con el César, darle lo que cuesta aquí en la tierra, pero también a Dios lo que es de Dios. ¿Y cuánto es de Dios? ¿El diezmo nada más? Ahora, cuando habla de diezmo, puede estar hablando de todo, dice de todo. ¿Cuántas horas de vida te da el Señor? ¿Cuántas son? 24 horas de vida, ¿no? Cada día. ¿Y cuánto sería el diezmo de esas 24 horas para el Señor? 2 horas con 40 minutos le pertenecen a Dios. Por ejemplo, hoy día estamos aquí. ¿Cuánto? Solamente una horita nomás le das al Señor.
porque todo el resto del día es tuyo. ¿Y a la semana cuántas horas le darás? ¿Ves? ¿Estás cumpliendo con ese voto? Si el Señor te da unos 80 años, ¿cuántos le pertenecen a Dios? Unos 8 años de servicio, ¿no? Pero servicio al Señor, o toda la vida. Por ejemplo, los pastores tenemos el compromiso de servirle toda la vida, hasta que Él venga, o hasta que nos lleve, ¿no? Los pastores decíamos anoche, no tenemos feriados, descanso, vacaciones, ¿qué más, no? Muy bien. Entonces, ese es el principio, ¿ya? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero estábamos ocupándonos entonces de el reino de los cielos. Y resumiendo, la semana pasada vimos de que el reino de los cielos comenzó en los cielos, pues, ¿no? Con la creación angelical. Pero ¿qué hubo en esa creación? ¿Quién se recuerda? Hubo una rebelión. ¿Quién se rebeló? Luzbel, el ángel bello de luz, se rebeló con la tercera parte del cielo y arrastró, ¿no? Y fueron arrojados a la tierra. Y entonces, resumiendo todo ya, viene la segunda creación. ¿Cuál es la segunda creación? El sistema, el planeta Tierra, y luego también el hombre, ¿no? Y ahí nos quedamos, creo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, ¿ok? Y también lo hizo para que gobierne, para que señoree. En Génesis, el capítulo 1, el versículo 28, una vez que ya hizo al hombre y a la mujer, les da su bendición. ¿Qué les dice? Les dice, y los bendijo Dios, y les dijo, ven, les dio todo el plan, todo el diseño, le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ven? ¿Eso qué significa? Señorío, dominio, mandato aquí en esta tierra para el hombre, sobre todo lo que Dios creó. Sea el reino, ¿cuántos reinos hay? ¿Se acuerdan? El reino animal, ahí dice, señoría sobre los peces, sobre las aves. El otro reino mineral, ¿no? El hombre gobierna sobre el oro, la plata, ¿ah? Y el reino vegetal, pues, ¿no? El hombre gobierna el reino vegetal también. Entonces, le dio dominio, autoridad para este reino, ¿ok? Entonces, Adán y Eva vivían felices y contentos, lo tenían todo en el huerto, ¿ok? Alguien contó esta historia, que si Adán y Eva están ahí en el paraíso, están disfrutando de todo lo que es el paraíso, entonces viene un periodista, ¿no? Un periodista y le entrevista a Adán. Y le dice, Adán, una pregunta te quiero hacer. ¿Tú qué opinas de la inflación? ¿Qué habrá respondido Adán? ¿What? ¿No? ¿Qué es eso? Pero Adán, ¿qué opinas tú de la escasez? ¿Escasez? ¿Qué es eso? ¿No? Pero Adán, ¿no tienes miedo tú de la pobreza? Oh, no existía. Es como si yo te hablara algo que no existe, una palabra, ¿no? Y te digo, ¿qué opinas tú de, qué sé yo, una palabra que yo invente, ¿no? ¿Qué opinas tú del, a ver, una palabra que no exista? Usted no me dice, ¿qué es eso? ¿No? ¿Me dirías eso? Porque no existe, no existía todo eso. Entonces el periodista agarra, bueno, ya perdí con Adán, descansa nomás ahí, juega con el leoncito ahí, Adán. Voy a entrevistar a tu esposa, a tu querida esposa Eva. Señora Eva, ¿usted qué opina del sufrimiento? ¿Qué opina usted del dolor, no? De las lágrimas que tanta gente derrama. ¿Qué habrá dicho Eva? ¿Usted no tiene miedo de que sus hijos después pasen por pobreza? ¿Ah? ¿Usted no tiene miedo de que sus hijos después sufran? ¿Qué habrá respondido Eva? No conocía nada de eso. ¿Se dan cuenta? Eso era el paraíso que Dios les dio a Adán y Eva, para que vivan allí, lo disfruten y lo gobiernen. Pero ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Había sido arrojado ¿quién?
el ángel de luz había sido arrojado acá a la tierra, pero él no tenía nada, lo único que tenía eran sus instrumentos que le habían dado, ¿no? ¿Se acuerdan que Isaías dijo? Y lo arrojó con sus arpas, el sonido de sus flautas, tamboriles, y él vendría con su equipaje, ¿no? De músico. Y entonces él dijo, ay, me he quedado sin trabajo, ¿ahora qué hago, Ángela? Con sus ángeles que se habían revelado con él. Y entonces él ahí merodeaba, pues, ustedes saben, así como los marcas que están de moda, ¿no? Están estudiando, chequeando ahí dónde hacer su trabajito. Él hacía eso, ahí escondido, seguro, entre las plantas, en el bosque, y escuchó en ese momento cuando Dios le habla a Adán y le dice en el capítulo 2, ¿se acuerdan? 16 y 17. Escuchó, allí estaba escondidito, y escuchó que, vio primero que ese muñeco de barro se paró, se levantó, caminó, y después hizo a una mujer, y estaba ahí escondido él, y escuchó. ¿Saben por qué estaba escondido? Porque él temía a Dios, ya había sido castigado, ya había sido quitado, arrojado, entonces Dios venía a la tierra y hablaba con Adán, ¿ven? Cara a cara, como se dice. Y él, como tenía miedo a Dios, él estaba escondido por ahí, pues. Estaba escondido. Pero como era músico, tenía la oreja bien atenta. Iba a decir bien parada, pero me han prohibido que hable palabras comunes. Entonces dice, paró la oreja. Y cuando escuchó cuando Dios le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ayer decíamos qué significa la palabra morir. Separación, ¿no? Separarse. No es extinción, sino separación, ¿ok? Entonces, cuando él escucha allí, está escondido detrás del árbol, y escucha eso que Dios le habla al hombre, ¿qué cosa es lo que él trama entonces? Acuérdense que él era lleno de sabiduría, era súper inteligente, pero esa sabiduría se había corrompido. ¿Y cómo se llama la sabiduría corrompida? Se llama astucia. Entonces él, con esa astucia, lo único que tenía que hacer era elaborar un plan. Si le dijo, le ha dicho que no coma entonces porque ese día va a morir. Ya, ¿qué tengo que hacer? Juntó seguro su pandilla allí y elaboró todo un plan. ¿Cuál fue el plan? ¿Recuerdan? Ir donde la esposa para que coma del fruto que le había prohibido, pues, ¿no? ¿Y qué pasó? Comió lamentablemente. ¿Y qué significa eso? Cuando Adán y Eva pecan, comen y desobedecen a Dios, hacen exactamente lo mismo que él hizo allá en los cielos. ¿Se acuerdan? Él quería ser Dios, él quería tener el trono, él quería tener dominio, pero no tuvo nada. Aunque sí tuvo un reino, él es el emperador de la muerte, ¿no? Del imperio de las tinieblas. Entonces, cuando le dice a Eva, le dicen ya en el capítulo 3, nos quedamos en el 4, ¿se recuerdan? Ahí nos quedamos. Entabla un diálogo con Eva, y a partir del 4 le dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿saben qué? No morirán, es mentira. ¿Quién les ha dicho que van a morir? No, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. ¿El que quería ser antes? Quería ser Dios, pues. Ojo, está hablando con Dios con D mayúscula. ¿Ves? Entonces, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y ese es el tema de hoy día. Pero parece que Eva no sabía lo que había ocurrido en Génesis 1:26. En Génesis 1:26, cuando Dios hizo al hombre, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, de las bestias y de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre ya había sido hecho a imagen y semejanza de Dios.
no necesitaba más, pero parece que como es información de segunda mano, digamos, ¿no? A Eva le tocó, porque la información de primera mano la tenía Adán, pero ella parece que como el teléfono malogrado, ¿se acuerdan? Recibe esta información ya un poco que la distorsiona, y no la entendió bien, pues, por eso cuando el otro le dice, ustedes van a ser como Dios, entonces, como toda mujer, seguro se le despertaría la curiosidad, ¿no? Dice que es una de las características de las femeninas, ¿no? Ser curiosas. ¿Y qué más le dice? Entonces fueron abiertos, dice, ¿no? No, nos quedamos en el 6. Y vio la mujer. Mujeres, tengan cuidado. Dice que las mujeres más son atraídas por lo que ven. ¡Ah! Es alto, es rubio. Ay, sí, mira la billetera. Por lo que ven. El diablo sabe cómo trabajar con la especie humana. Por eso dice que vio la mujer, ¿ven? Y lo que vio, dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así de ella. Todo entró por la visión y por el deseo, en primer lugar, que tenía ese deseo de ser como Dios. Parece que ella no había entendido mucho esto, ¿no? Y es lo que nosotros hoy día vamos a explicar. Y ahí es donde ocurrió la gran traición hacia Dios. ¿De parte de quién? De parte del hombre. Todo lo había puesto bajo sus pies, dice el Salmo 8. Bueyes, peces, aves, todo lo que hay en la tierra lo pusiste bajo sus pies. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice. Lo pusiste para señorear, como amo, como administrador del planeta Tierra, pero el otro que no tenía nada se apoderó, usurpó ese poder, esa autoridad aquí en la tierra, y ese poder es el que hasta ahora ejerce, pues. Anoche también veíamos de que Jesús lo llamó como el príncipe de este mundo, ¿ok? Y entonces Adán y Eva cometieron una traición hacia su padre. Es como si tú vayas donde el enemigo de tu familia, de tu casa, de tu padre, y haces pacto con él. Y para que venga y asole toda tu casa, ¿no? Destruya todo tu hogar. ¿Sería traición a tu familia, sí o no? ¿Quién haría eso? Adán hizo eso para con Dios. Algunos le llaman a esta parte la alta traición de Adán. Porque todo se lo dio en bandeja, todo lo que él tenía, se lo dio en bandeja al otro. Algunos explican, algunos teólogos, que Adán nació de nuevo, pero al revés de nosotros. A ver, lo dejo pensando. Nosotros nacemos de nuevo, del mundo de las tinieblas, ¿no? ¿Ok? Estamos en pecado, estábamos bajo la ira de Dios por todo lo que habíamos hecho, ¿no? Nuestros pecados. Entonces íbamos rumbo a la condenación. Pero nos cruzamos con Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados y nacimos de nuevo y ya estamos en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Eso es nacer de nuevo. Pero Adán era al revés. ¿Adán dónde estaba? Era hijo de Dios. ¿Ven? Estaba en comunión con Dios. Tenía el dominio de lo que Dios le había dado. Y el otro no tenía nada. Pero cuando pecó, ¿saben lo que hizo? Él nació de nuevo, pero para el otro reino. Para el reino de las tinieblas. De ser hijo de Dios se volvió hijo del diablo. ¿Ven? De tener autoridad, dominio, pasó a ser esclavo del pecado, de sus pasiones. O sea, prácticamente cambió todo, toda su imagen, cambió todo lo que él tenía, toda su posesión, lo cambió y lo dio en una bandeja al otro. Hay una parte, a ver si buscamos ese versículo, cuando Jesús es tentado por segunda vez, las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? La primera le dice que convierta en pan, ¿qué cosa? Las piedras, ¿no? ¿Recuerdan? Y la segunda tentación, cuando Jesús, el diablo le propone, ¿no? Le propone, a ver, vamos a ver, la tentación de Jesús en el desierto. Está en Mateo 4. Mateo 4, 8.
le dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo, miren. Le mostró hasta el Perú seguro estaría ahí, ¿no? Todo el reino de este mundo le mostró este ser, ¿no? Y la gloria de todos ellos, su poderío, su economía, su riqueza de este mundo. ¿Nuestro país tiene riquezas? ¿Qué dicen por ahí? ¿O somos, como dice el escritor, que somos un rico, no, un pobre dice, ¿no? Sentado sobre un banco de oro. Entonces le dice, le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellas y le dijo, arrogante, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo soy el dueño de este mundo, yo soy el dueño de todos estos países, de estos gobiernos, yo soy el dueño con todas sus riquezas y todo lo que hay. Y todo esto te lo voy a dar a ti. Imagínense qué tal, ¿cómo podemos decir? Altivez, ¿no? De darle a Jesús. Acuérdense de que Jesús estaba como hombre, como ser humano, también era el Hijo del Hombre, ¿ok? Él estaba tentándolo como Dios, pero a la vez también Jesús estaba representando a la humanidad. ¿Estamos en eso? ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Acaso le dijo, eres un mentiroso, mi Padre es el dueño de todo lo que existe aquí en la tierra, eres un mentiroso, tú no tienes nada? ¿Así le dijo Jesús? No, Jesús le respondió con la palabra de Dios, ¿no? Entonces Jesús le respondió, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Tú sabes que cuando vences tu prueba, el Señor te va a asistir. Pero la pregunta es, ¿no? A ver, dejamos esa parte. La pregunta ¿es una mentira lo que le está diciendo Satanás al diablo? Yo soy el dueño de este mundo, yo tengo todo el gobierno, yo tengo todo el poderío acá en este mundo, y te lo voy a dar a ti si es que me adoras. ¿Era verdad o mentira? ¿Él era el dueño? Claro, pero estaba propietario, por decirlo, ¿no? Es una verdad a medias, por decirlo. Y él es el campeón de esas verdades a medias, pues. ¿Ven? Acuérdense de esto. Porque Jesús no le reprocha, no le dice, no, tú no eres dueño de nada, mi Padre es el dueño y me lo ha dado a mí, ¿no? Pero en ese momento Jesús como hombre todavía no era dueño, no tenía la potestad de este gobierno, tenía recién que recuperarlo. ¿Y cómo creen que lo recuperó? Venciendo al diablo. ¿Dónde lo venció? En la cruz, ¿ven? Entonces, retrocedamos. Adán entonces estaba allí y había perdido un reino, había perdido un gobierno. Cuando, vamos a esta parte que seguro si quedaría en duda, cuando Adán y Eva, el diablo le dice, ustedes van a ser como Dios. La pregunta es, ¿ellos no eran como Dios? Entonces, ¿hijos de quiénes eran? ¿No? Recuerden que yo les dije una tarea el domingo pasado, que lean el periódico, que lean Génesis el capítulo 1. ¿Quién lo leyó? Mejor no enfoque la cámara. Capítulo 1, donde está toda la historia, ¿no? 1, 2 y 3 ya máximo ya. La caída, la creación. En el capítulo 1 existe una ley, ¿recuerdan? Hablamos de la ley de las especies, pero de Dios, no del otro de Darwin. Darwin es el origen de las especies, pero acá hay una ley de las especies. ¿Saben cuál es esa ley en el capítulo 1 de Génesis? Está en el 1:12. Que toda especie se reproduce según su género. A ver, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Según su género y su especie.
La ley es de que toda especie se reproduce según su género. Si tú siembras una semilla de mango, ¿qué te va a dar? ¿Sandías? No. La especie, si tú juntas un pato con una pata, ¿qué te va a dar? Esa es la ley, pues. Todo se reproduce según su género. Un hombre con una mujer, ¿qué van a dar? ¿Un monito? ¿No? Niños, ¿no? Más raza humana. El reino vegetal se reproduce según esa ley del género, según su especie. El reino vegetal, el animal, y luego también el humano. Es una ley que ha dado Dios. Un mono con una mona, si se juntan, no pueden dar un ser humano. Aunque lo digan por ahí, ¿no? Nunca van a dar un ser humano. Si no, ya lo hubieran hecho, pues, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿O sí se puede? ¿Qué opinan ahí los entendidos? Es una ley, no se puede romper, no se puede cortar. Lo que sí se puede hacer es mejorar, como están haciendo cuando por primera vez aquí en el Perú hicieron las naranjas guando, ¿no? ¿Qué característica tienen las naranjas guando? Que no tienen pepa, ¿ven? O sea, pueden ahí alterar ciertas cosas de la genética, como también está ocurriendo con el ser humano. ¿Ven? Quieren procrear, ¿qué cosa? Clones, ¿no? Clonar al ser humano. Entonces, pero ya la ley está dada, pues. Toda especie se reproduce según su... Ya miren, esa ley es para la tierra. ¿Pero quién la creó? Dios, ¿no? Ahora, miren, escuchen esto. Si Dios es el creador, es el Padre Celestial, creador de todo, Dios con D mayúscula, hemos dicho, ¿no? Ok. Él es Dios. Si va a tener hijitos, ¿cómo se llamarán sus hijitos? No, pastor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos al Salmo 86. Busquen el Salmo 82, perdón. El verso 6. 82, verso 6. Miren lo que dice Dios, ¿ah? Dios lo está diciendo. ¿Qué dice Dios? ¿Ven cómo nos llama Dios? Con D minúscula. Diositos o diosecillos. ¿Ven? Porque yo soy Dios el Padre. Ustedes son mis diositos, mis hijitos. ¿Ven? Pero el hombre que ha hecho otros dioses minúsculos. ¿Se acuerdan? De los romanos, por ejemplo, tenían a Neptuno, a Júpiter, y desde la época antigua tenían a Baal, tenían a Cerámides, tenían varios dioses, ¿no? Pero esos no eran dioses, pues por eso Dios dice, no, esos no son dioses, esos muñecos no son dioses, ¿ven? Yo soy el único Dios. Pero ¿qué más dice en el 1? Dios, el Padre, está en la reunión de sus hijos. ¿Y qué está haciendo? Y en medio de los dioses juzga. Recuerdan que vimos la vez pasada que el hombre espiritual juzga todas las cosas, 1 Corintios 2:15, ¿no? El hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Con quién? Con su Padre. No sé si van captando esa idea, hermanos. Pero cuando yo lo entendí, yo lo aprendí hace poco también, unos 10 años atrás. Wow, dije, realmente Dios quiso hacer algo bueno, algo grande con el hombre. No solamente un muñeco de barro, no solamente un ser humano. Miren a lo que ha caído el ser humano. En ser un ser, a veces que anda como loco en las calles, ¿han visto? ¿Hasta dónde ha caído un ser humano? En una depravación total, por ignorar quién es, ¿no? Prefiere estar en la corrupción, prefiere estar, teniendo vida, una vida ilegal, por decirlo, con tal de disfrutar de las cosas de este mundo, pero no sabe quién es, no sabe de quién desciende. Cuando hablamos de Dios y de diosecillos, estamos hablando de la raza, de lo que es Él. Somos la raza de Dios. ¿No entienden? También somos la raza celeste. ¿No entendieron? Vamos a, por ejemplo, a Primera de Pedro.
Segunda creo que es, a ver. Eso no estaba en mi apunte, pero vamos a ver. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 4. Por medio de las cuales Dios, ¿no?, de su palabra, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿ven?, para que por ella llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o de los malos deseos pecaminosos. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué nos ha dado? Su naturaleza divina viviendo en nosotros, hermano. Lo vimos la vez pasada, es un tesoro que nos ha dado y que tenemos en este vaso de barro. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Se acuerdan? Su espíritu, su presencia. ¿Qué leíamos en antes de Sofonías? Cuando cantábamos, estamos nosotros reunidos, Él está en medio y se goza con nosotros. Él canta de amor y también se regocija con los cánticos. Hemos leído, está en medio. Pero a Dios no le bastó eso. No, yo también quiero estar dentro de ellos, en sus corazones. Entonces, Él viene a vivir a nuestro espíritu, a nuestros corazones, y nos hace partícipe de esa naturaleza humana, naturaleza divina, de esa simiente que es de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 9. Ahí nos habla de la simiente también, cómo somos engendrados. Dice Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque esta parte es importante, porque la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, Dios mismo viviendo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es un hijo de Dios, porque de tal padre, tal hijo. Si él es santo, ¿cómo va a ser el hijo? ¿Un diablillo? ¿Un pecador? Ahora, nosotros somos santos y nos apartamos del pecado no por una imposición. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No hagas lo otro, no hagas. Que son buenas, anoche veíamos también que son buenas las reglas, la ley, los mandamientos, son buenos para guiarnos, pero nosotros más nos santificamos y somos santos porque tenemos esa naturaleza ya divina de andar como Él, pensar como Él, hablar como Él, ya no hacer las cosas del otro. ¿Quién era el otro? Le dice Jesús a ellos en Juan, a ver, le dice... ¿De quiénes son hijos? A ver. En Juan capítulo 8, el verso 43 y 44, miren. Juan 8, 43 y 44. La descendencia de Adán, le dice. ¿Por qué no entienden mi lenguaje ustedes? Le dice Jesús. ¿Por qué no les gusta escuchar mi palabra? ¿Por qué prefieren ver novela, escuchar música, irse a bailar? ¿Por qué? En vez de estar escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué? Le dice 44. Porque ustedes son hijos ¿de quién? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. ¿Ven? ¿Por qué entonces? Porque tienen ellos la naturaleza pecaminosa del diablo. Y eso ha sido arrancado de nosotros, hermanos. El momento de que nos hemos convertido a Jesús. Él ha arrancado esa naturaleza pecaminosa del otro padre, del padrastro, que nos hacía pecar, pues. La gente peca porque tiene esa naturaleza. Por más que lo mandes a un alto colegio costoso, que le des buena educación, buenas cosas, siempre va a ser algo. Será un buen profesional. ¿Han visto ese video que salió un médico teniendo relaciones en una camilla, creo, con un paciente, no sé, o una enfermera? Fue filmado.
¿Ven? Por más educación que tengas, mientras tengas esa naturaleza pecaminosa que es del otro, van a pecar. Pero nosotros tenemos la simiente de Dios. ¿Cómo se llama esa simiente? La naturaleza divina de Dios. ¿Y por qué? Porque somos sus hijos, pues. Acordémonos entonces de la ley del género. Toda especie se reproduce según su género. Entonces nosotros somos de la raza, por eso, por no decir otra palabra, no, a ver si hay otra palabra por ahí. Somos de la descendencia, de la simiente de Dios, de la linaje de Dios. Por eso Él nos llama linaje especial, linaje santo. A ver, veámoslo eso en Apocalipsis. Lo que Él nos llama, miren cómo nos llama Él. Perdón, Pedro, primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice ahí? Primera de Pedro 2:9 dice, mas nosotros, miren, nosotros, ¿qué somos nosotros? Somos los hermanitos pobrecitos, los ignorantes ahí que creen cualquier cosa, eso no tienen nada que hacer, por eso paran en la iglesia, esos aleluya evangélicos, esos son para gente ignorante. ¿Eso somos? Eso dice el mundo que somos. ¿Han escuchado eso? ¿Les han dicho algo a ustedes de eso? Les van a decir, ¿no? Pero ¿qué dice Dios de nosotros? Mas ustedes son linaje escogido, ¿ve? Una raza especial, un linaje puro, por decirlo. Un peregrino, ¿no? No se puede decir peregrino. algo así para que entiendan. Un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ven? Nosotros somos un linaje, una raza escogida, una raza santa. ¿Y por qué? Porque somos sus descendientes, pues. Dios nos llama como diosesillos, porque son mi raza, ustedes son mis hijos, son mi producto, y yo tengo que velar para que ustedes sean como yo. Recordemos, vamos a Éxodo. En un momento, también lo mismo le dijo Dios a Moisés. Dios no tiene ningún problema en llamar diosesío a alguien. Éxodo 7:1. Dios va a comisionar a Moisés para que vaya delante de Faraón. Y Moisés, ¿qué decía? Pero yo no puedo, bla, 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 yo no sé qué, yo cómo voy a ir, Señor. Le daba pretexto, ¿no? Porque él se sentía, como a veces nosotros nos sentimos, pues se dan cuenta, cuando tú no sabes lo que eres, te vas a sentir lo último, ¿no? No, yo no sé, yo no puedo, yo no creo, ay. Y así estaba Moisés, ¿no? Y entonces Jehová le dijo a Moisés, ya se molestó, dijo, mira, yo te he constituido, ¿qué cosa? Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, el que hable por mí. ¿Ven? Dios no tiene, ojo que en ese tiempo Moisés no podía ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él no podía nacer de nuevo. Pero sí era en adopción, era su siervo escogido. Por eso le dice, tú vas a ser como Diosito, diosesío, como yo, mi representante ahí delante de Faraón. ¿Ven? Por eso acuérdense siempre de que cuando Dios quiere hacernos de sus hijos, se asegura de que seamos sus hijos de dos maneras. ¿Se acuerdan que estábamos viendo hace como más de un mes atrás? Primero, por procreación, procrear, siendo procreados, siendo nacidos. ¿De qué? Del agua y del espíritu. Nacemos de nuevo, por nacimiento, somos hijos de Dios por nuevo nacimiento. Y la otra alternativa, ¿cuál era? De ser hijos por adopción también. Porque no somos descendientes de Moisés ni de Abraham, no somos judíos, pero nos ha adoptado porque somos gentiles, somos otra raza, pero nos ha adoptado como sus hijos. Él quiere asegurarse por todos lados de que nosotros creamos que somos sus hijos. Ustedes saben de que Jesús sabía esto, que hemos leído en el Salmo 82:6.
Si quiere, a ver si se puede repetir para grabarlo bien este salmo. Lo que Dios mismo está diciendo de ti, mira, de cada uno de nosotros. 82:6 dice, y yo dije, dijo el Señor, vosotros sois, ¿qué somos? Yo no soy nada, yo creo que mejor. A veces el mundo y el sistema de este mundo, juntamente con el diablo, quieren hacernos creer que nosotros no somos nada, somos lo peor, que hemos nacido para hacer esto y lo otro y que nunca vamos a lograr nada, hermano. Pero Dios, ¿qué dice de ti? Dice, mira, ustedes son mis hijitos. Si yo soy el Dios Padre, ustedes son mis diositos, mis hijitos. Y a todos vosotros, ustedes son hijos del Altísimo. Por eso yo también soy alto, porque mi Padre es el Altísimo. Bueno, me prohibieron los chistes, pero se me escapan. Y ustedes saben que a Jesús lo acusaron y lo condenaron por eso, porque él decía ser Dios, pues, ¿no? Es como si yo digo, pero yo soy hijo de Dios, y te condenan por eso, y te apedrean, o te mandan a crucificar. ¿Sería una herejía decir que yo soy hijo de Dios, y que soy como Dios, soy de su raza, de su linaje, de su simiente, de su genética espiritual? Miren, en Juan, el capítulo 10, el verso 34, vamos desde el 30 vamos a leer, ¿no? Desde el 30, Juan 10:30. Ahí venían siempre a reconvenirle a Jesús, ¿no? Siempre venían ahí los fariseos, los saduceos, para tentarle, ¿no? O buscarle la sinrazón, como decimos nosotros. Y ahí dice, yo y el Padre somos uno. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿ven? Porque ellos eran muy religiosos y respetuosos de Dios. Y Jesús les respondió, muchas buenas cosas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿No? Por haber sanado a este, por haber resucitado a este, ¿por qué me van a apedrear? Dice. Y le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te vamos a apedrear, Jesús, por si acaso. No porque sanaste, hiciste lo otro, hiciste algo bueno, no, por eso no te vamos a apedrear, le dice. Y entonces le dice, sino por la blasfemia. Miren cómo entendían ellos, la blasfemia. ¿Y cuál era esa blasfemia contra Dios? Dice, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, un ser humano como nosotros, te haces Dios. ¿Ven? Pero Jesús sabía quién era, pues. Él era no solamente Dios mismo, el mismo Dios hecho carne. El Padre vino y se encarnó y a ser un ser humano como nosotros. ¿Por qué? Porque éramos sus hijos. Él siente la misma identidad, la misma imagen y semejanza que nosotros. ¿Y luego qué pasó? Entonces Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? ¿Ven? Lo que hemos leído. Jesús lo sabía. ¿Acaso no está escrito en la palabra de Dios que yo dije, dioses sois? Y le citó ese salmo que hemos leído, pues. Sí está escrito que somos dioses. Pero ellos no entendían. Ellos se jalaban los pelos. Y el 35, y se llamó diosesillos a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú hablas blasfemia porque dije, hijo de Dios sois. Imagínense. Y lógico que terminaron crucificándolo por eso. Eso era lo que los judíos no soportaban, que Jesús se haga hijo de Dios. Y por último diga que yo soy el mismo Dios. No soportaban eso. Ahora, Dios quiere que nosotros tengamos eso en mente, nosotros aprendamos que somos hijos de ¿quién? De Dios, del Altísimo, y no solamente por llamarnos de una iglesia, de una congregación, sí, yo soy miembro de tal iglesia, ¿no? O porque yo me bauticé, o porque soy tal cosa. No por eso, hermanos.
sino porque Él nos ha dado la naturaleza divina, su Espíritu Santo en nosotros, hermanos. ¿Entienden eso? Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Pero si no tienes a Dios, aunque lo tengas todo, no tienes nada. Eso lo vemos en Primera de Juan, el capítulo 5. El apóstol Juan lo entendía bien y por eso escribió esta parte donde dice 5:12. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, ¿ven? Tú no tienes religión, tú no tienes una filosofía, una doctrina, no tienes solo una fe. Tú tienes al Hijo, a Jesucristo. ¿Dónde lo tienes? ¿Colgado acá de una medallita? ¿En una estampita? ¿Dónde lo tienes? ¿Ahí en tu cuadro, ahí en tu casa? ¿O el muñeco que está por ahí lo pasean? ¿Dónde lo tienes? En tu corazón, en tu vida, en tu espíritu, morando allí. Por eso el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Qué vida? La vida abundancia, la vida Zoe, la vida espiritual, la misma vida que Dios tiene, la misma vida que los ángeles, arcángeles, querubines tienen, la vida celestial. Es la naturaleza divina viviendo en ti. El que tiene al Hijo tiene la vida Zoe, la vida espiritual, la vida en abundancia. Pero el que no tiene al Hijo de Dios está muerto. ¿Qué significa muerto? Separado de Dios. ¿Tienes algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo que no es cristiano, que no tiene a Cristo? Entonces, ¿cómo está? Está muerto para Dios, separado de Dios. No tiene la vida de Dios, no tiene la vida eterna. ¿Ven que es importante nosotros entender eso? Entonces, somos ciudadanos del reino de Dios. Y vamos a este versículo. ¿Qué se había perdido entonces con la caída de Adán? Se perdió todo este gobierno, todo este reino de este mundo. Pero Jesús quería recuperarlo para el hombre. Por eso Jesús dijo en Lucas 19:10, Jesús vino a este mundo a recuperar eso que el hombre perdió, ese gobierno, esa autoridad aquí en la tierra, ese señorío. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, no al que se había perdido, no al hombre, sino lo que el hombre había perdido. ¿Ves? El Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? En primer lugar, esa comunión con Dios. El hombre estaba separado con Dios. Había dejado de ser su hijo, pues. Se había convertido, ¿se acuerdan? Adán nació de nuevo, pero para el otro reino. Se había convertido en el hijo del diablo, en esclavo del pecado. Entonces, Jesús tenía que venir a salvar eso, a salvar esa relación de nuevo del hombre para con su Padre. Pero también vino a recuperar lo que se había perdido, el gobierno de Dios en este planeta Tierra. Dios mismo no puede venir acá y gobernar personalmente el planeta, pero sí lo hace a través de nosotros. ¿Qué dice el Salmo 115, verso 16? Vean la herencia que tenemos nosotros, hermanos. ¿Le está ayudando esto a saber quiénes son y qué tenemos? Porque a veces la gente, y quiero por eso de que salgamos de la idea mente religiosa, ¿ven? Arrastramos muchas cosas como religiosos que hemos sido por una iglesia tradicional, muchas maneras de pensar. ¿Se acuerdan de que existen las dos clases, el clero y las demás clases, ¿no? La feligresía, pero el clero siempre es lo superior, ¿ven? Pues cuando para Dios no hay nada, no hay distinciones, no hay clases. Miren, los cielos de los cielos son de Jehová. El tercer cielo, el segundo cielo y hasta este cielo atmosférico.
Pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres, al ser humano. Se lo ha dado para que gobierne, para que señoree, para que administre todo lo que hay en este planeta Tierra. Pero será cierto, tú prendes la radio, la televisión, los periódicos, ¿qué te informan? Desgracias, catástrofes, ¿qué más? Delincuencia, ¿o no? Leíamos el periódico de hace 2000 años, ¿no? ¿Se acuerdan? El periódico cuando Jesús dice en Mateo 24, ¿no? Las señales antes del fin. 24:5, Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ojo, con milagros, con prodigios, con señales, los engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. ¿Han oído esta semana rumores de guerras? ¿O no? ¿No yo? ¿De parte de quién? A ver si leen periódico. Donald Trump versus el presidente de Norcorea, pero ¿cómo se llama? ¿Ve? Son rumores de guerra. Y hay guerras también, ¿no? Entonces dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no, pero no se turben, porque esto es necesario, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, por si acaso. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto solo será el principio de dolores. Es el periódico de hoy día, hermanos, ¿sí o no? Cualquier noticiero te informa eso. ¿Por qué? ¿Quién está gobernando este planeta Tierra? El otro, ¿no? Y no solamente eso, sino que usa aún las religiones para engañar a la gente. ¿Qué dice en 2 de Corintios 4:4? ¿Qué es lo que ha hecho? Mire, él se ganó este título de Diosito que tenía Adán, se lo ganó él. Miren lo que dice. En los cuales el Diosito, el Dios de este siglo, el Satanás, ese título de Diosito era de Adán. Él era el Diosito, el dueño de este planeta. Pero acá dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ven todo lo que hace? Y para cegar el entendimiento, para que la gente no crea, si no esto estaría lleno, hermano. Pero la gente no quiere creer, porque están cegados. ¿Quién los ha cegado? El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, Lucifer, el enemigo, el león rugiente, como quieran. Entonces, ese título que él ha usurpado prácticamente, él está como ilegal, como dueño ilegal aquí en este planeta, hermanos. ¿Sabían eso? Es como si alguien viene a tu casa, tú invitas a alguien, un pobrecito, ahí, un pobrecito que está en la calle con frío, mejor aquí mamá que entre acá en la casa, vamos a darle comida, y lo tienes ahí, ¿no? Y ese pobrecito, bueno, ya está en tu casa, y ya de repente tú llegas y ya está en la sala viendo tu televisión ya. Otra vez tú llegas y ya está ahí en la refrigeradora comiendo, y poco a poco va usurpando, ¿se dan cuenta? Y un día tú llegas y dices, no, esta es mi casa. Y con escrituras falsas, qué sé yo, como se hace, se apropia de tu casa. ¿Sería dueño legal, legítimo? Eso es lo que ha hecho el diablo con este mundo. Él es un dueño ilegal, ilegítimo, ha usurpado lo que era de Adán, lo que no le pertenece. Por eso Jesús le dijo, ¿no? No le negó lo que él le dijo, este es mi reino, yo todo te lo voy a dar a ti. ¿Ven? Porque Jesús sabía que él estaba acá como gobernante, pero no era el dueño legítimo. ¿Y saben por qué? Les voy a decir un secreto. ¿Quieren saberlo? ¿O no quieren saberlo? Lo que dice en Marcos 16, les voy a decir un secreto que Jesús le dio a sus discípulos nada más, una autoridad y un poder
¿Para qué? Dice Marcos 16, 17. Solo para sus hijos, para los que adoptan ya ese título de hijos de Dios, les seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Y hablarán nuevas lenguas, etc. ¿Por qué es fácil echar fuera demonios para un cristiano? Porque ya tú lo descubriste, pues. Y él sabe que lo descubriste. Cuando él sabe que ya tú sabes, ahí él tiembla, él sabe. Pero cuando tú no sabes, ay, hermano, el diablo, vamos a sacarlo, hermano, vamos a hacer esto y lo otro, ¿no? Cuando es fácil. Ustedes saben que un día vamos a dar clases, un seminario de guerra espiritual, cómo echar fuera demonios. ¿En 3 días quieren? O yo se los enseño en 3 pasos. Son 3 pasos para echar al diablo. ¿Quieren saberlo? 3 lecciones. Vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Es todo lo que tienes que aprender. Es todo lo que él necesita escuchar. No necesitas que aprender, pero tengo que hacer esto y lo otro, que ir allá, acá. En Lima hacen infinidad de cosas. Y van a conferencias, pagan $100, $200 para que les enseñen que tienes que usar la espada de oro, de plata y esto y lo otro, que así. Wow, en los 90 yo he estado en todo eso. En los 90, cuando ignoraban. Pero yo sé cómo han terminado esa clase, esos hermanos, sé cómo están hoy día. ¿Ven? Entonces, yo aprendí eso. A ver, 3 pasos para echar fuera el diablo, al impostor, al usurpador de tu casa, de tu vida, ¿no? De tu familia. 3 pasos para echarlo fuera. ¿Cuáles son? Vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Eso dice, porque en mi nombre echarán fuera demonios. Es todo lo que tengo que hacer. ¿Cuántos lo creen? Hoy día lo hemos descubierto ese pata, que él está ilegal aquí en la tierra, ha usurpado un gobierno, un poderío que no era de él, que no le pertenece, pero Jesús lo recuperó en la cruz y nos los ha dado a nosotros. Terminamos ya con Efesios, a ver. Me falta el 3er capítulo, pero no sé si llegaremos, porque tenemos que retomar el tema que hemos dejado anteriormente, ¿no? Sobre mi diseño, quién soy. Pero esto es parte de ello también, ser ciudadano de los cielos, ser hijo de Dios, ser partícipe del reino de los cielos. Efesios capítulo 1, dijimos, es saber quién soy y qué cosa es lo que tengo, qué puedo hacer aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Vamos a ver a partir del versículo, wow, todo es grande, todo es tremendo. Vamos al 21 y 22 nada más. Dice, el poder de Dios operó en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:20. ¿No? El poder de Dios, o el Espíritu Santo, operó en Cristo, después de 3 días de muerto, lo resucitó y lo sentó a la diestra de los lugares celestiales. ¿Y qué más dice el 21? Y sobre todo principado, sea gobernador, sea qué sé yo, ¿no? Llámalo como quieras, diablito, diablón, qué sé yo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Miren. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Virgen María. Así dice. A San Pedro, a Santa Rosa. A la iglesia le dio todo ese señorío, todo ese poder. ¿Y quiénes son la iglesia? El pastor, el papa, las monjas. Somos cada uno de nosotros. Nos ha dado a nosotros esa autoridad para volver a señorear aquí en la tierra. Y literalmente lo vamos a hacer luego. Luego de 7 años de tribulación aquí en la tierra, vamos a establecer juntamente con Cristo su reinado por 1000 años.
Y ahí literalmente vamos a ser reyes, vamos a ser seguro, ¿qué digo? No, alcaldes, gobernadores, vamos a ser hasta presidentes, vamos a ser todos los cargos que hay, vamos a ocuparlos nosotros. ¿Lo creen o no? ¿O vas a ser un empleadito? No, yo voy a ser así nomás, un empleadito. Él te ha dicho que vas a ser cabeza y no cabezón, que vas a ser cabeza y no cola. Todas esas cosas vienen como atributos de nuestro Padre y también como creer que yo soy su hijo, pues. Se dan cuenta que es mucho más de ser un hermanito de la iglesia, que vengo, ya canto, oro, que hay que hacer esas cosas, ¿no? Pero es más allá, es entender quién soy aquí en la tierra, qué es lo que yo tengo aquí en mi vida. Ok, demos gracias a Dios ahí, inclinemos nuestros rostros. Padre amado, gracias te damos en primer lugar por la obra que hiciste en la cruz hace 2000 años, por el sacrificio, Señor, de dar tu sangre por nosotros, Padre bendito. Te damos gracias, Señor. Pero una de aquellas fue recuperar también, Padre amado, el lugar que le corresponde al hombre, Señor mi Dios. Y nos has dado ese poder, esa autoridad, en el nombre de Jesús, Padre Santo, sobre principados, sobre potestades, Señor mi Dios. Y también no solamente para eso, sino también para establecer tu reino aquí en la tierra, Señor. Ese reino que se perdió, Padre amado, tú nos los has encargado acá en Chancay, en Azobicén, Padre, establecerlo aquí, en toda la provincia, irnos más allá, a Huaral, irnos al norte, al sur, Padre amado, establecer tu reino, Padre celestial. Porque tu palabra dice que tú das naciones por nosotros, Señor. Así es que estamos aquí, Padre amado, iniciando recién en estos primeros meses de la obra, Padre, estableciendo tu verdad sobre nuestra vida, de que somos tus hijos, Padre celestial, que somos algo más que personas simples, religiosos, Señor. Somos hijos tuyos, Padre amado, hijos del Altísimo. A ti no te avergüenza llamarnos diositos, diosecillos. Son mi raza, mi género, mi linaje, Padre amado. Así es que esperamos vivir como tú quieres, Señor, aquí en la tierra, Padre Santo. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Bueno, continúa esta parte mi hermano Jorge. Ahora continuamos. Llegó el momento de las ofrendas. Y